Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El presidente López Obrador ha sorprendido con una serie de anuncios en estas últimas horas, particularmente con las reformas constitucionales y una eventual alianza con Movimiento Ciudadano. Ahora, el día de hoy, Marco y Alito se han encargado también de difundir la versión de que por más que en el Senado de la República sí, efectivamente se pueden conseguir las 2/3 en la Cámara de Diputados, esto será imposible y que las reformas constitucionales del presidente López Obrador no podrían avanzar. Sin embargo, en estas últimas horas se dio a conocer una estrategia legislativa justamente para iniciar lo que será esta discusión, este debate y la eventual aprobación de estas reformas. En primer lugar, en la Cámara de Senadores, en donde el próximo 12 de diciembre se estará revisando la ley de la Guardia Nacional adscrita a la Sedena, sin la necesidad, insisto, de los votos del PRI y del PAN. Y en segundo lugar, ya se habla de la estrategia o de la figura de las iniciativas preferentes, en donde los congresos, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, están obligadas a procesar, es decir, discutir y eventualmente aprobar las reformas, dos reformas que envía el presidente López Obrador. De esto vamos a platicar el día de hoy porque ya la convocatoria ya están citados los senadores a discutir estos temas. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está esta situación y por cierto, vamos a hablar un poco del Tribunal Electoral y también Lili Téllez consigue hueso. Vamos a tener 6 años más de Lili Téllez en el Senado de la República. Y bueno, vamos a arrancar entonces con el presidente López Obrador, con los temas importantes y luego nos vamos al chisme político. Y el presidente, bueno, hay que recordar, hace un par de días él señaló que iba a adelantar las reformas constitucionales, que iba a presentar en el mes de septiembre, que siempre no, se estarían presentando al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones, que justamente arranca en enero. Particularmente la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral y también la reforma para elevar a rango constitucional los apoyos a los discapacitados. 3 reformas, aunque las más polémicas obviamente es la reforma electoral y la de los jueces, ministros en general, la del Poder Judicial de la Federación. Ahora, hay una cuarta que tiene que ver con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa. Esa no puede esperar hasta febrero. ¿Por qué? Porque a partir de enero, de acuerdo también a lo establecido en la ley que está vigente y que defendió la Suprema Corte, tiene que iniciar esta transición. Y esta es la que le preocupa al presidente López Obrador y en la cual se ha venido operando políticamente. Incluso el propio presidente anunció que ya había una especie de acuerdo donde estaban ya incluidos todos los diputados, lo cual generó polémica. Ahorita vamos a ver qué dice la oposición. Pero bueno, esto es lo que señaló el presidente sobre esta ley. Ahorita nos vamos a centrar en la reforma a del tema de la Guardia Nacional y su incorporación a la Sedena. Esto señaló. Solo lo de la Guardia, quiero ver qué va a suceder en estos días, porque a lo mejor nos da tiempo para la reforma constitucional, o sea, que no sea tan urgente. Es que a partir de enero ya se ordena que se separe la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa y eso nos va a generar muchos problemas. Entonces, ahora se logró un acuerdo porque prevaleció la sensatez, que a veces, porque la gente está ofuscada, ¿no?, molesta, no entra en razón, pero afortunadamente ahora hay este acuerdo de incluso todos los legisladores, según me informan, de que haya un mecanismo para que siga la Guardia Nacional con los apoyos de la Secretaría de la Defensa. Pues es lo que señala el presidente, ¿no? Sobre esto, sobre que hay un consenso general para evitar que inicie el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública y se quede en la Secretaría de Defensa. Eso ya es el próximo mes, eso es prácticamente en unas 3
semanas y por eso el presidente está muy apurado sobre este tema. Y ya obviamente vino la reacción de la oposición. Se entiende desde un principio que también la decisión del presidente tiene mucho que ver con la traición, vamos a decirlo así, la chicanada del Poder Judicial y del PRIAN en contra de Samuel García para sacarlo de la carrera presidencial. Debido a esto y como es natural y no, pues no hay otra manera de decirlo, finalmente es una reacción, yo creo, bastante esperable. Dante Delgado dijo, pues váyanse al carajo los del PRI, los del PAN, adiós al bloque de contención. Y entonces nosotros, pues ahora si quiere la 4T, pues estaríamos dispuestos a aprobar reformas constitucionales. Con lo cual se entiende que con esto ya el presidente pues tiene ya una nueva ventana para poder presentar estas iniciativas y eventualmente conseguir los votos. Esto molestó a los priistas que incluso le puso apodo a Alito Moreno. Dice, Dante se quitó la máscara, es aplaudidor, y creó esto, el apodo de Fosforena. Así le puso ya lo que sería esta eventual alianza política entre la Cuarta Transformación y Movimiento Ciudadano, una alianza política que le conviene a los dos, sobre todo porque Movimiento Ciudadano ahora tiene que deshacerse de esta fuerza política que tiene el PRI y el PAN en el Poder Judicial, porque si no, para ellos va a ser una pesadilla y ya se lo dejaron ver. Ahora, además de esto, Alito Moreno salió a presumir que no tienen los votos, sobre todo en la Cámara de Diputados, a lo cual se sumó el coordinador parlamentario Rubén Moreira, que dijo que pues ahí no han hablado con ellos. Aquí dice el presidente, es que ya hay acuerdo, a ver, espérame, dice, aquí no han hablado con nosotros y nosotros no vamos a votar por eso. Entonces ya desde ahí dicen, pues no hay acuerdo. Esto es parte de lo que señaló. No hay conversaciones, para empezar, en términos de esto que se nos menciona. Entonces no ve viable esta reforma. No, yo le haré un llamado muy respetuoso al señor presidente de la República que no presente la reforma electoral porque no puede ser votada, y él lo sabe. Segundo, que lo de la Guardia Nacional está en la Constitución y que es imposible votarlo porque sería contrario a la Constitución y que además se votó en aquel momento, en los términos que fueron pactados en aquel momento por todos los partidos políticos y por el gobierno y que debieron haber hecho la tarea, pero además no hacen su tarea política. La tarea política no se hace en este país y entonces la gente tiene confusión. Y el del Poder Judicial es una narrativa para seguir polarizando y para seguir construyendo temas electorales. Las democracias se fortalecen con jueces aptos, jueces técnicamente capaces y con eso se protegen a las minorías. Y en cuanto Pues eso es lo que dice. El problema es que no hay jueces aptos. Ese es el problema en el Poder Judicial de la Federación. O tal vez sí lo hay, pero no están trabajando para que se respete el Estado de Derecho. Pero bueno, este es el argumento. Esta es la postura del PRI, sobre todo en la Cámara de Diputados. En el caso del PAN también, Marco Cortés acusó a Dante Delgado de hacer el trabajo sucio. Ahora se dicen muy indignados por lo que está haciendo Dante. Pues sí, después de que le pasaron encima, lo atropellaron con la Suprema Corte. A ver cómo votan en este intento. Dice, además de las ternas de las ministras carnalas de López Obrador, nosotros estaremos en contra porque la propuesta viene con un claro sesgo y cero autonomía. Se refirió particularmente a este tema, aunque en general también se refirió al resto de las reformas. Pero lo que los trae muy envalentonados son los números, que también hay que decirlo, y hoy justamente Reforma se regodea con esto y saca una tabla bastante clara. En el Senado, la alianza, diríamos con el apodo de Alito Fosforena, tiene 88 votos, con lo cual sí se alcanza la mayoría calificada que aquí la ponen, son 85. Se necesitan 85, conseguirían 88. Ahí no hay problema. Puede salir la Suprema Corte de la terna, la nueva ministra, puede salir los comisionados del INAI, puede salir también, que esa es una negociación que se está dando, magistrados de las salas regionales. Son 5 salas regionales, una de ellas en Monterrey y una de ellas en Guadalajara, que es donde Movimiento Ciudadano quiere ponerle un contrapeso a Norma Piña. Entonces, ahí no hay problema, pero en la Cámara de Diputados no es tan fácil. Se necesitan 333 para la mayoría calificada y solo se tienen 301.
Se necesitan pues 32 votos que tendrían que salir de la oposición. Y esto es lo que los trae amachados. Esto es lo que dicen Marco y Alito: aquí no pasan las reformas del presidente López Obrador. Ya le ganamos, ya no queda nada más que hacer. Sin embargo, pues lo que no esperaban era la acción y la estrategia legislativa que se viene. En primer lugar, y por eso también me interesa hablar mucho de esto, de la ley sobre la Guardia Nacional. Y hoy viene un anuncio que les cae como una cubeta de agua helada, una cubeta de hielo a Marco y Alito. El día de hoy se dio a conocer una convocatoria en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, ahí en esta Cámara, no en la de diputados, donde se discute el tema, por ejemplo, de las 40 horas, no. Este es en la Cámara de Senadores, donde las comisiones de puntos constitucionales y estudio legislativo segunda convocaron una reunión extraordinaria el próximo 12 de diciembre a las 5 de la tarde. Hay que recordar que el periodo ordinario termina el 14 de diciembre. Dictamen, ¿y cuál es el tema? Dictamen a la iniciativa por el cual se interpreta el alcance del artículo 3º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo del 2019. Es decir, y en pocas palabras, y aquí es lo que dice justamente la convocatoria, se interpreta el alcance del artículo 3º. O sea, básicamente, y aquí está el oficio firmado por Ana Lilia Herrera, por cierto, bueno, dirigido hacia Ana Lilia Herrera, la presidenta de la mesa directiva, la idea es hacer una interpretación. Es decir, se van a sentar los senadores y van a decir: miren, esto dice el texto, nosotros lo interpretamos así, y con base en esta interpretación vamos a hacer la precisión sobre ese transitorio. Y una vez se entiende que cuando se interprete este transitorio se estará frenando este proceso administrativo, o cuando menos posponiendo, porque no se puede cambiar el transitorio a menos que se haga la reforma constitucional, pero cuando menos en una primera instancia se frena, se detiene, se para, que eso es justamente a lo que se refería el presidente López Obrador, que ahorita es su principal preocupación. En el mes de enero inicia este proceso y entonces ya ahora está convocada esta comisión. Obviamente esto se discute en la comisión y pasa el pleno, y ya vimos que en el pleno no hay problema. Y eventualmente, si se necesitan las 2/3 partes, pues eventualmente ahí se tienen ya disponibles en la Cámara de Senadores. Entonces ya con esto inicia la estrategia legislativa del presidente López Obrador, y honestamente también en la Cámara de Diputados ya la situación se ve menos complicada, porque esos 32 votos no crean que son muy difíciles de conseguir, y no necesariamente porque se tenga que comprar diputados del PAN, del PRI o del PRD. Simple y sencillamente pueden faltar, como suele suceder, y ante esta ausencia pues los números cambian y es más fácil conseguir estas 2/3 partes. Son relativamente pocos diputados que se necesitan, y también por eso el presidente, entiendo, está impulsando estas reformas constitucionales. Ahora, sumado a esto viene la segunda parte de la estrategia. Esta tiene que ver en lo particular con una, que es el asunto de la Guardia Nacional, pero ¿y las demás qué? Bueno, el día de hoy Ricardo Monreal habló también sobre estos escenarios legislativos, y él tiene mucha experiencia con esto también, lo sabemos, a pesar de que ha traicionado, pues sí, mal que bien, tiene experiencia en estos 5 años de haber estado como coordinador. Y lo que él menciona es que eventualmente el presidente estaría recurriendo a esta figura de las iniciativas preferentes, en donde tiene la posibilidad de enviar 2 leyes preferentes al Poder Legislativo, una a la Cámara de Diputados y una al Senado de la República, para que sean procesadas en un periodo ordinario. Es decir, básicamente cada Cámara tiene un mes para procesar la ley. Un mes la Cámara de Diputados, un mes la Cámara de Senadores. Dependiendo cuál sea la Cámara de origen, puede presentar una en cada una, termina el mes y la otra tiene que terminarla de procesar, ya sea aprobándola o no. No están obligados a aprobarla, pero sí a discutirla y a bajarla al pleno, que eso es lo que adelanta Monreal. Vamos a ver.
mucho más profunda. El Senado y la Cámara de Diputados tienen en sus comisiones múltiples iniciativas en materia de justicia, de reforma electoral y de Guardia Nacional. Obviamente estas se acumulan y el Senado y la Cámara de Diputados como Congreso de la Unión tienen la obligación de dictaminar. Si son preferentes, tenemos un mes para resolver y decidir sobre las iniciativas preferentes que en materia legal pueda el presidente presentar. Tiene sus excepciones la iniciativa preferente, pero vamos a esperar. Por lo pronto, buen viernes. Vamos a acompañar a la... Pues es lo que dice entonces Ricardo Monreal. Este es el otro escenario. Y habrá que ver si será una, si serán dos leyes o iniciativas preferentes, sobre todo en el tema del Poder Judicial, que de todas es la más relevante, vamos a decirlo así. Aunque todas son importantes, yo creo que la que más puede generar cambios estructurales es la del Poder Judicial de la Federación, o esa es la intención de esta iniciativa. Pero entonces ya con esto se va configurando un poco la estrategia. Ya nos vamos dando cuenta de más o menos por dónde va el camino que tiene pensado el presidente y del por qué adelantar estas iniciativas y que se empiezan a discutir en el mes de febrero y no hasta septiembre. La idea es que él iba a entregar esto como una especie de herencia, vamos a decirlo así, para el próximo gobierno y la próxima legislatura, para que tuvieran ya tiempo de sacar estas reformas y tener con las 2/3 partes ya los cambios constitucionales. Y no, decidió que ahora va a ser en el último periodo en donde él todavía va a ser presidente de la República y donde también él todavía tiene a sus operadores políticos que podrán ayudar a sacar ese tema adelante y pues a poner changuitos para que finalmente esto funcione. Sobre todo que el fosforeno, aunque no le guste al PRI, pues saque la votación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, en el caso del Poder Judicial, pues está el asunto del Tribunal Electoral, donde han tratado de responsabilizar al presidente y ahora quieren contaminar una cosa con la otra, decir que esta reforma que ya anunció el presidente y que sí tienen miedo que ahora sí se apruebe, pues tiene que ver con la desestabilización, dicen ellos, que está haciendo el presidente del Tribunal Electoral. Dice así Kenia López Rabadán: López Obrador ya lanzó su amenaza de enviar al Congreso la reforma al Poder Judicial. Intentará destruir al tribunal para que las elecciones no sean democráticas y tu voto no cuente. Eso es lo que dicen ellos. ¿Por qué? Porque se quieren quitar a Reyes Rodríguez Mondragón, un calderonista que ha estado con Roberto Gil Suárez y que en general ha trabajado con este grupo político y que le deben su vida pública y la posición que tiene al grupo de Felipe Calderón, a los panistas. Él es un panista, pues, disfrazado de magistrado. Y le dice así a los magistrados: señores magistrados, Reyes Rodríguez, Felipe Lamata, Yanine, Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Soto, es momento de que el Estado de Derecho prevalezca y se proteja el voto de los mexicanos. La democracia en nuestro país depende de ustedes y sus decisiones, y desestabilizar al tribunal en un proceso donde está en juego más de 20,000 candidaturas será un parteaguas que marcará a varias generaciones. Eso es lo que dicen ellos. Pero la verdad, acuérdense ustedes que Reyes Rodríguez Mondragón llegó exactamente igual. José Luis Vargas, que era el presidente del Tribunal Electoral, también sufrió un golpe de Estado. 5 ministros votaron por su destitución como presidente del tribunal e impusieron a Reyes Rodríguez Mondragón. Exactamente lo mismo que le quieren aplicar ahorita a Reyes Rodríguez Mondragón. Diría el dicho: a hierro matas, a hierro mueres. Solo que ahora el problema es que el PAN va a perder el control del Tribunal Electoral. El mismo que sacó de la jugada a Samuel García y el mismo que también sigue presionando a la Cuarta Transformación. Por ejemplo, en estas últimas horas, el día de hoy salió una nueva sanción. Ahora se van en contra de Laida Sansores, porque dicen que afectó ya la elección del 2024 apoyando a Morena. Sí, ya están empezando a apuntar hacia las gubernaturas. De acuerdo a la sala especializada del Tribunal Electoral, se determinó que Laida incurrió en uso indebido de recursos públicos, violó sus deberes constitucionales de imparcialidad y neutralidad, por lo cual afectó el proceso de ahorita, o sea, el proceso electoral 2024. ¿Por qué? Por una frase que dijo en el martes del Jaguar, donde dice: ni un voto que no sea para Morena.
El magistrado Rubén Lara Patrón, quien es parte de la terna finalista que aspira a la vacante de la Sala Superior, presentó un proyecto que minimizaba las conductas de la gobernadora, pero fue rechazada en la Sala Regional Especializada. O sea, aquí también lo que estamos viendo al final de cuentas es que hay, pues sí, el Poder Judicial, hay un grupo que sigue la línea de buscar, castigar, sancionar a la Cuarta Transformación, y hay otro grupo que no, que se mantiene independiente, porque aquí no se está pidiendo que se les dé favores a los gobernadores de la 4T, al presidente, en fin, al movimiento, no. Lo que se les está pidiendo es que sean imparciales. Se ha cuidado mucho y se ha trabajado mucho también en la 4T, cuidando todo este asunto de la legalidad, que es importante, vaya. Se ha hecho el trabajo, se ha hecho la tarea, pero cuando tienes este tipo de jueces, magistrados, pues no hay tarea que valga. Finalmente, todo lo interpretan a su manera y ahora el Tribunal Electoral sanciona a Laida Sansores. Ahora, no se menciona exactamente qué o cuál será la sanción, pero bueno, básicamente es por eso, porque dijo, esos diputados y el otro junto a Alito hacen un póker de tranzas, ¿no? Refiriéndose a Alito Moreno, y la gobernadora da a entender que dicha persona buscará una diputación por la vía plurinominal, y con eso de contexto, la gobernadora invita entonces a votar pro Morena. O sea, por criticar a Alito Moreno. Aunque Alito Moreno todavía, sí, se sabe que va a ser pluri, se sabe, pero todavía no se ha registrado ni se ha dado a conocer formalmente y no está registrado en el INE como candidato plurinominal. Muy probablemente va al Senado de la República, pero eso hasta que no suceda, no se le puede acusar a Laida Sansores de criticar a Alito y afectar el proceso electoral. Ahorita es dirigente del PRI y un diputado y nada más. Pero bueno, insisto, aquí no hace falta estar bien con la ley, sino finalmente quitar a quienes malinterpretan la ley. Y ese es el tema con Kenia López Rabadán y el PAN. Eso es lo que les preocupa con la salida de Reyes Rodríguez Mondragón. Y ya que estamos en este escenario político, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con el PAN también. Y es que Lili Téllez agarró hueso. Sí, después de que había amagado de irse con Eduardo Verástegui, después del berrinche porque no la dejaron participar en el proceso, la bajaron también de toda esta postulación a la candidatura presidencial. Finalmente le dieron su premio de consolación. El día de hoy Lili Téllez anunció que se presentó en el PAN para registrarse al Senado de la República. Yo tenía entendido que si ella quería reelegirse como senadora, tenía que ser reelecta por el mismo partido que la postuló, que es Morena. Eso es lo que yo tengo entendido. Yo no sé cómo le van a hacer para darle vuelta a esta disposición legal. Sin embargo, Lili anunció que hoy se registró por las dos vías, para ser electa directamente y por la vía de representación plurinominal, porque muy bien sabe que no va a ganar la elección. Esto es parte de lo que menciono. Me acabo de registrar como precandidata de mayoría y de representación proporcional para el Senado de la República. Voy a ir a Sonora a hacer una campaña para corregir el rumbo allá en nuestra tierra y seguiré luchando por nuestro México con todo. Esperanza, las cosas van a cambiar y se van a pintar de azul. Pues es lo que presume Lili Téllez a través de sus redes sociales, este registro. ¿Y por qué lo hizo? Porque finalmente ya había negociado. Y sí, si se lo permite el INE, porque insisto, según yo no puede reelegirse por otro partido, pero vamos a ver cuál es la estrategia legal sobre este tema. La pusieron ya en una lista en un muy buen lugar plurinominal. O sea, porque va a perder su elección, eso nos queda claro. Y es que hoy se dio a conocer 4 de los lugares que van a aparecer en esta lista. El primero, el cuarto y el séptimo: Marco Cortés, Lili Téllez y Mauricio Vila. Son los nombres que ya se dan a conocer. En reunión de hoy, los comisionados aprobaron por unanimidad en la Comisión Permanente Nacional que Marco Cortés esté en la primera posición. O sea, él va a ser el primer lugar. Yo esperaba que Ricardo Anaya llegara al primer lugar. Generalmente así es en el PAN. El candidato que pierde la elección anterior lo terminan postulando en el primer lugar de la lista pluri, pero no, se puso él, que son del mismo grupo. El segundo lugar corresponde a una mujer, porque así es la alternancia de género, ¿no? Lili Téllez, entonces, bueno, el tercer lugar sería para un hombre, que yo creo que ahí sí será Ricardo Anaya.
De ahí llega el cuarto lugar, que es para Lili Téllez, o sea que ella va a ser senadora porque va a ser senadora, si se lo permite el INE. Ella sí estará y tendremos 6 años más de circos y de insultos en el Senado de la República. Y en el séptimo lugar está el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que hay que decirlo, él sí está en zona de riesgo. La verdad, yo no sé si van a conseguir 7 senadores plurinominales, aunque también yo creo que sí es posible. Sí pueden llegar también a esta cantidad. Va a depender, pues, de la votación. Pero bueno, son los lugares que se dan a conocer. Y bueno, lo que se menciona es que el próximo 16 de diciembre se dará a conocer el resto de la lista. Y de los nombres, aquí está la lista de nombres. La verdad es que no encuentro mucha relevancia en la mayoría de ellos más que en 2. Enrique Vargas, quien cedió su posición en el Estado de México para que Alejandra del Moral sea candidata a cambio de que él pudiera ir al Senado. Así que muy probablemente estará en quinto lugar por debajo de Lili Téllez. Insisto, el tercero es para Ricardo Anaya y ese no creo que se lo vayan a quitar. Oye, Ricardo Anaya, que también está registrado ahí en esta lista plurinominal. Entonces, bueno, esto es lo que se da a conocer, así que pues ya podemos asegurar que Marco Cortés será senador, que Lili Téllez será senadora, Mauricio Vila pues ya está en veremos, insisto, pues es una posibilidad que llegue, pero pues también habrá que esperar el resultado de la votación y habrá que esperar ya nada más que se confirme el resto de los plurinominales. Esto es la prioridad del PAN, no es Xóchitl Gálvez. No es ganar la elección presidencial, es ganar votos para las pluris, 2 distritos en donde ellos puedan ganar, que están acomodando a todos sus cuates a esta elección es a la que le van a destinar más dinero de las prerrogativas y a Xóchitl Gálvez la van a dejar morir sola, porque ya saben que ella no va a ganar. Nadie se está peleando por un cargo en el gobierno federal, porque saben que no va a haber gobierno federal de la oposición. Se están peleando esto, las pluris y las candidaturas, los distritos que pueden ellos, saben que ellos pueden ganar. Y yo creo que su prioridad es la Ciudad de México, ahí están ilusionados de que sí pueden llevarse la votación, pero realmente la prioridad es esta, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Lo mismo para el PRI, lo mismo exactamente con Alito Moreno y también con Jesús Zambrano. Pero bueno, así están las cosas, así el chismecito político. Yo con esto termino. Gracias por acompañarme en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban a este canal. Esta vez con muchas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.